¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Sobremesa, su podcast de confianza. ¿Cómo estás, Dina? Muy bien, pastor. Muy contenta de estar nuevamente aquí en esta serie Decentemente y con Orden. Es la parte 3 y última del capítulo 14. Así es. Así es de que estamos muy contentos de llegar aquí porque pues ya nos toca el capítulo 15 y pues con nostalgia vamos avanzando. Sí, realmente ya estamos en la recta final de esta serie sobre Primera de Corintios y bueno, nos quedan un par de capítulos, sobre todo el capítulo 15, el capítulo de la resurrección, ¿verdad? Ahí tendremos algunas subseries, como le llamamos aquí. La meta es, si Dios lo permite, terminar Primera de Corintios por ahí del finales de junio. Así que, bueno. ¿Qué quiere decir eso? Fue así como que, no, hombre, o sea que... No puede ser. Fue así como que, ay, más tiempo que... No, es que ya se siente muy cerca junio. Sí. Bueno, nos queda bien este episodio que vamos en el que vamos a discutir un poquito acerca del final de Primera de Corintios 14 y ya después entraremos, por supuesto, a una serie sobre el evangelio que predicamos, el evangelio que hemos recibido y posteriormente pues vamos a hablar acerca de la resurrección. Qué bueno. Así que, por favor, no se pierdan ninguno de estos episodios porque vamos a estar viendo cómo pues Pablo nos va a ayudar a ver todo lo que tiene que ver con la resurrección y lo que viene por delante. Así es. Pero antes vamos a continuar. O sea, decentemente y con orden, ¿verdad? Antes decentemente y con orden. O sea, por eso, con orden. Primero el final del capítulo 14 y ya después veremos lo que viene, si es que viene, ¿no? Pero es para darle una probadita de todo lo que nos viene aquí adelante para que así se anime a no perderse ningún episodio de la sobremesa. Exacto, mientras que prepara la comida o mientras que está haciendo ejercicio, póngale el audio ahí nada más, aunque por supuesto... nos gustaría que nos vea porque nos sentimos así como que estamos compartiendo la mesa aquí con usted. Pero si tiene oportunidad de hacerlo, pues que bueno. Si no, pues el audio nada más, ¿no? Mientras que está haciendo ejercicio, está cocinando, está haciendo alguna otra tarea. Escúchenos y comparta usted con otros hermanos este podcast. Esperamos que el Señor lo use para que podamos ir profundizando en el conocimiento de la palabra, específicamente, por supuesto, de esta carta. Y hemos aprendido mucho sobre lo que Pablo nos está aclarando de lo que estaba pasando con los hermanos en Corintio respecto a la adoración pública, corporativa, como un diálogo entre Dios y su pueblo, y la importancia de que esta adoración sea de edificación, sea que una adoración que ayude no solamente a los creyentes, sino también a aquellos que no son creyentes, para que ellos puedan ver realmente la presencia de Dios entre su pueblo. Y pastor, una de las cosas que usted nos comentaba en este sermón es cómo Pablo nos da como una ventana de todo lo que está pasando en Corintio, y eso nos ayuda mucho a entender el porqué de lo que Pablo está diciendo. No olvidemos esa conexión porque creo yo en este episodio tal vez van a haber algunas preguntas que pueden salirse fuera del contexto. Entonces, para que tengamos eso siempre en mente, claro, para los que nos están escuchando, porque para el pastor nos aclare, nos ayude a entender todo esto. Y como Pablo constantemente nos recuerda de hacer todo decentemente y con orden, y que todo tiene un lugar en la adoración corporativa, en el culto público, sí, y la importancia de que esto sirva para edificación de la iglesia. Así es. Entonces, con eso en mente, pastor, por favor, háganos un resumen del capítulo 14, porque estamos terminando ya el capítulo 14. Sí. Entonces, para hacer un cierre en este capítulo, de este capítulo de podcast, del capítulo 14, porque ya vamos a iniciar una nueva serie. Bueno, como hemos dicho, el capítulo 14 continúa el tema que Pablo ha venido pues abordando
en esta sección que comienza en el capítulo 11, versículo 2 y se extiende hasta el final del capítulo 14. Una sección que tiene que ver particularmente con el culto público de adoración. Pablo ha hablado acerca de hombres y mujeres en el culto, la cuestión de la vestimenta, la cuestión de autoridad en el culto. Pablo también en el capítulo 12 aborda el asunto de los dones espirituales, y en el capítulo 12 Pablo nos da los principios generales con respecto a los dones y su uso. Y él nos da este gran principio: los dones fueron dados soberanamente por el Espíritu Santo para la mutua edificación, para la edificación de la iglesia. Y entonces Pablo procede a recordarles a los corintios que el uso de los dones debía ser regulado por el amor, ¿sí? El amor tiene precedente. ¿Y por qué? Bueno, porque, como ya hemos dicho varias veces, la iglesia corintia estaba dividida con respecto a varios asuntos, y uno de estos era el asunto de la espiritualidad. Hay algunos que se creían más espirituales que otros porque pues decían poseer ciertos dones espectaculares, como el don de lenguas, ¿sí? Como el don de profecía. Y entonces, al poseer esos dones, ellos pensaban eso les hacía más importantes y más espirituales que otros. Entonces Pablo en el capítulo 13 procede a decirles: mira, pueden tener todos los dones que ustedes quieran, pero si no tienen amor, de nada sirve, de nada sirve. Y después de explicarles esto, el apóstol Pablo continúa lo que está enseñando acerca de los dones en el capítulo 14, y ahí Pablo va a hablar más específicamente del uso de los dones en el culto público, y más específicamente aún va a hablar acerca del don de lenguas, el don de profecía, porque esto es lo que aparentemente, déjame decirlo de otra manera, esos dones, ¿sí? Son dones que estaban siendo mal entendidos y mal usados por los corintios, quienes habían convertido el culto público en una especie de escenario, de pasarela, de plataforma para la demostración de su super espiritualidad. Y entonces la gente no estaba siendo edificada en el culto. Y Pablo les recuerda que el culto, por supuesto, tiene el propósito primario de ser doxología, el propósito primario es la adoración de Dios. En segundo lugar es la edificación de los creyentes, y en tercer lugar, pues la evangelización del no creyente. Y la conducta de estos corintios estaba impidiendo la edificación de los creyentes, y por supuesto estaba poniendo un obstáculo para la evangelización de los no creyentes. Así que en el capítulo 14, Pablo, por un lado, habla de, los dones, particularmente el don de lenguas, pues solamente tiene lugar en el culto si éste va a edificar a la gente. En otras palabras, Pablo les dice: podrá esto venir del Espíritu Santo, pero si no hay nadie que interprete, entonces por favor cállense, ¿sí? No digan nada, porque si esto no va a contribuir a la edificación, pues no hay que hacerlo. Y por supuesto, también el apóstol Pablo les dice: además, si entra un incrédulo y todos están aquí parloteando, ¿no? Hablando en lenguas extranjeras y no hay quien interprete, pues este individuo va a pensar que están todos ustedes locos, ¿no? Y entonces Pablo les dice: a ver, hay que hacer todo decentemente y con orden. Está bien que ustedes tengan estos dones, pero por favor hagan esto decentemente y con orden. Y entonces Pablo, en la última parte del capítulo, dice: bueno, vamos a aplicar todo lo que hemos venido diciendo, ¿sí? Yo sé que en el culto aquí en Corinto lo que sucede es que pues uno viene y trae palabra fresca, ¿no? Otro viene con himno, otro con salmo, y todos quieren participar, y otros quieren hablar en lenguas. Y Pablo dice: de acuerdo, pero uno por uno, ¿sí? Y todo vaya hecho de tal manera que los creyentes sean edificados, ¿no? Y entonces Pablo, en esta última parte, procede a dar una serie de directrices para pues traer orden al desorden que había ahí en Corinto. Y a propósito de eso,
pues Pablo les enseña principios que, si bien fueron dados originalmente a estos corintios, también se aplican a nosotros en la adoración contemporánea. Y básicamente lo que Pablo les dice ahí es que un culto de adoración que edifica a los creyentes debe ser un culto inteligible, ¿verdad? Y entonces, o sea, que se entienda. Y entonces, para que suceda tal cosa, nosotros debemos estar dispuestos, a crear ese ambiente y a no impedir, no obstaculizar esto, ¿verdad? Con nuestra conducta en el culto. Pablo llama a esos corintios a hacer todo con decencia y con orden para que los propósitos del culto puedan ser alcanzados. Pues básicamente lo que está diciendo allí. De hecho, él habla acerca de pues no solamente estos que estaban hablando en lenguas, ¿verdad? Sin intérpretes, también los profetas que también querían uno tras otro, pero aunado a eso estaban esposas de estos profetas que también querían corregir a sus maridos en público, y Pablo dice, no, para que haya este ambiente de decencia y de orden, tiene que haber una sumisión a la autoridad, ¿sí? Tenemos que nosotros ir al culto con este espíritu sumiso, este espíritu humilde, que escucha en silencio, ¿verdad? Que se somete a la autoridad, y no que cada uno quiera tomar el primer lugar en el culto y tomar mayor tiempo. En fin, Pablo procede a corregir todo eso. Y aquí podemos ver, pastor, por lo que estaba pasando en esta iglesia, que Pablo, dada la situación de que todo el mundo quería hablar, o sea, todo el mundo estaba haciendo lo que quería prácticamente. Sí. La necesidad de recordar de todo tiene que ser con orden y decentemente. Uh-huh. Y bueno, nosotros, ¿verdad? Como presbiterianos vemos que tenemos un orden de culto. Hay como, tenemos un orden litúrgico y todo tiene su razón, su sustento bíblico. Y hay muchas iglesias que no tienen este orden. Hay muchas iglesias que pues son muy espontáneos, lo que el Espíritu diga, sí, claro. y se dejan llevar y todo eso. Entonces nosotros hemos sido exhortados en la importancia del cuidado de la adoración pública. Y teniendo esto en mente, ¿cómo deberían de responder? Y nos pidieron que por favor pueda ampliar un poquito más esto respecto a cómo los padres deberían de responder ante esta exhortación de el ayudar a que sea para edificación de los creyentes con el cuidado de sus hijos. Porque claro. Nosotros entendemos la importancia de que todas las generaciones estén en el culto público, o sea, así desde es, pequeños hasta grandes, y no excluirlos, sino al contrario, que vayan creciendo en la fe y viendo por qué hacemos lo que hacemos, pero de qué manera los padres deberían de responder, o cómo ayudar a los padres para que puedan responder, también entendiendo que hay un balance entre aquellos que no tenemos hijos y aquellos que sí tenemos hijos, y no irnos a los extremos de ser insensibles a ambos públicos. Sí, muy, muy buena pregunta. Creo que puedo tratar de responderla de esta manera. Creo que todo debe empezar en casa, ¿sí? Los padres pues debieran tomarse el tiempo para preparar a sus hijos para la adoración pública. Bueno, voy a retroceder un poco y ir quizá un poco más atrás. Los padres mismos deberían prepararse para el culto público. Nosotros no nos damos cuenta, pero comunicamos muchísimo aún sin palabras. Y los padres podemos discipular a nuestros hijos. Y puedo mencionar varias cosas, pero vamos a englobar todo con esta frase, con nuestro ejemplo. Si yo mismo doy la impresión a mi hijo, aunque esté chiquito, de que el culto es una carga, es una obligación, pues que me representa una carga, que si por mí fuera estaría yo mejor en otro lugar. Si mi hijo me ve que no preparo adecuadamente el día del Señor,
Si mi hijo no ve esa emoción de ir a la iglesia, ese yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Si nuestros hijos ven que para nosotros el culto público es opcional, que podemos nosotros decir hoy no vamos por cualquier razón, por una fiesta, por una fiesta familiar o alguna otra reunión, pues estamos enseñando mucho desde allí, ¿verdad? El hecho de que ellos puedan ver en nosotros que ese día es un día especial, que entendemos que el Señor bendijo y santificó el día de reposo. Lo santificó, lo apartó, lo separó. Ese no es un día común, ese no es un día como los otros. Ese es un día separado, consagrado para la adoración pública del Señor. Entonces, si ellos ven que nosotros no le damos el valor, el lugar que le corresponde, pues ellos van a estar siendo discipulados, ¿verdad? Por otro lado, decía, hay que prepararlos, enseñando. Los niños pueden aprender, lo que pasa es que los menospreciamos muchísimo. Hoy estaba buscando para mi nietecita unos materiales de teología, ¿no? Para que ver si desde chiquita le pueden enseñar. Y vi libros de teología sistemática para niños. Teología sistemática para niños, para pues, niños chiquitos, y, en fin, para diferentes edades. Y me pareció, wow, interesantísimo. Los niños los menospreciamos, los subestimamos, quiero decir. Tienen más capacidad de la que nosotros creemos que ellos tienen. Y entonces podemos, de manera acorde a su edad, enseñarles la teología del culto, ¿no? O sea, ¿qué significa ir a la iglesia? Enseñar la diferencia entre ir a la iglesia y adorar, ¿no? Que no es lo mismo, y enseñarles de por qué hacemos lo que hacemos. Digo, los niños son niños, ¿verdad? Y a su nivel tenemos que enseñarles. Pero lo que pasa es que pensamos que su nivel es muy bajo, ¿no? Cuando que ellos pueden aprender mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces, prepararlos para el culto y decirles cómo se deben de comportar y por qué se deben comportar de cierta manera. ¿Por qué quizá no hay que traer la juguetería completa, ¿no? Porque quizá, los niños, pues yo sé, nuestro culto es largo, ¿verdad? Y tienen hambre, esto y lo otro. Pero ¿por qué mostrarles que no es el momento para estar ahí comiendo galletas y demás y todo? La verdad es que pueden ser disciplinados, ¿sí? Tampoco hay que caer en excesos y extremos de que no pueda tomar ni un sorbito de agua, ¿no? Por así decirlo. Pero explicarles el por qué ellos tienen que estar atentos, por qué deben comportarse de cierta manera. Y algunas iglesias lo que hacen es proveerles ahí de pronto unos dibujitos que van de acuerdo al tema del culto para que ellos puedan colorear y demás. Eso podemos discutirlo en otro momento, pero mi punto es que los padres pueden preparar a los niños. Ahora, durante el culto, pues dos cosas, ¿no? Uno, el ejemplo de los padres. En el culto los padres pueden modelar para sus hijos cómo una persona debiera comportarse en el culto, ¿sí? Ellos debieran ser el primer modelo para sus hijos. Los padres deben modelar para ellos el cantar con gozo, la atención a la predicación, la devoción, la oración, en fin, modelar para ellos cómo debemos participar en el culto. Y no solamente en cuanto a seguir mecánicamente lo que está en la liturgia, sino la cuestión actitudinal, ¿no? ¿Qué actitud tiene el papá? O sea, mostrar al hijo que está el padre disfrutando estar ahí, ¿no? No, que no es una carga, que no es un fastidio. Y entonces, vamos a hablar negativamente ahorita. Cuando los padres dan un ejemplo positivo, eso es discipulado, es formación, están formando a los niños, ¿sí? Pero también los padres negativamente pueden influir cuando los mismos padres están conversando en el culto, checando su teléfono, distraídos, saliendo a cada rato, jugando, o como si estuvieran en una cita romántica en el cine, o sea, o haciendo mil cosas más, ¿no? Los padres están ahí realmente mal formando a los niños.
Los padres debieran ser aquellos que modelen para sus niñitos, ¿verdad?, cómo se debe adorar. Obviamente, no solo los padres, también la comunidad. Digo, se supone que nosotros hicimos votos en el bautismo de esos niños, ¿verdad?, para darles ejemplo, para enseñarles, para instruirles, etc. De la misma manera, podemos pensar también en qué hacer, ¿no?, cuando el niño no se comporta. Bueno, para empezar, recordemos, hay algo que se llama pecado original, ¿sí? Y el pecado, bueno, tiene el efecto de hacer que no nos sometamos a la autoridad, ¿no? Queremos hacer lo que queremos hacer y, bueno, no queremos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces los niños, pues, son pecadores y su pecado va a aflorar, por supuesto. Y habrá momentos en que el niño se comporte mal, ¿sí?, pues por causa de su pecado. También quizá pueda hacer que se sienta mal físicamente, en fin, hay circunstancias, ¿verdad?, como esas. Pero últimamente, lo que estoy tratando de decir es que cuando el niño se porta mal, pues es el momento también de corregirle. ¿Cómo? El papá o la mamá sacan al niño, ¿verdad?, hablan con él, si hay que disciplinar un poquito más si el niño está siendo, pues ahora sí que terco, ¿verdad?, pues quizá haya otra manera de disciplinarle ahí, ¿no?, y explicarle por qué, ¿sí? Recuerdo cuando uno de mis hijos era niño, mi esposa lo sacaba una y otra y otra y otra vez hasta que él se sometía a la autoridad, ¿no? Y le daban su nalgada, pues, para que entendiera, ¿no? ¿Qué pasa con algunos niños que no se someten? Bueno, recordemos que hay niños que de por sí son más indómitos que otros, ¿sí? Por supuesto, hay unos que vienen más desafiantes, más tercos, pero aún así ellos tendrán que ser disciplinados, o sea, se les saca, se les explica, se les castiga, hasta que ellos aprendan. Y yo sé que personas a lo mejor van a funar este episodio ahí, porque con esto de la... No, nos va a mutear YouTube. Bueno, gracias, este fue nuestro último episodio. Por favor, don YouTube, no nos cancele aquí. Vamos aquí a despertar el algoritmo, ¿no? Pero no, o sea, la verdad de la palabra de Dios debe prevalecer por encima de cualquier cosa. Sí, hay que disciplinarlos. Ahora, con esto de la crianza respetuosa, ¿verdad?, que está haciendo más daño que bien, hay cosas positivas, ¿verdad?, hay cosas que son buenas, que deben aprenderse. Pero yo observo a veces que muchos padres dejan que sus hijos deambulen libremente en el culto. Están paseando. Ajá, y ahí dejan que vayan, vengan, hagan, ¿no? Y les es más cómodo. Bueno, algunos dicen, bueno, ¿por qué no hay servicio de cuna? Hay servicio de cuna, nada más que aquí es opcional. En nuestra iglesia es opcional. También vemos, por otro lado, que hay padres que se niegan, ¿sí?, que no quieren llevar a sus hijos ¿cómo se dice?, al cunero, ¿no?, al lugar ahí para cuidar a los bebés. Que porque tienen miedo que se enfermen, qué tal si no los cuidan bien. También, obviamente, los estilos de paternidad han cambiado. Y yo tengo 36 años como sirviendo en esta iglesia. Bueno, sirviendo. Yo tengo 36 años, yo 37. Muy bien. Viste ahí, caballo ensillado, se te antojó viaje, ¿no? O sea, touché. Muy bien. Está bien. Ok. Y yo recuerdo en esas otras épocas, mamás decían, si llora, que se aguante. Y había uno de esos niños que eran indómitos, ¿no? Y su mamá decía, pues que llore. Y hasta perdón por decirlo, se vomitaba del llanto y demás y todo. Pero es que así tiene que ser. En cambio ahorita los papás que no tiene esto el departamento de cuna, que no está, que el clima, que el polvo, que esto, que lo otro. Bueno, entonces no los llevan, pero tampoco en el culto
no hacen nada cuando el niño empieza a llorar. Y ese es un bebito, pues el bebito va a llorar, tiene hambre, pues va a llorar, ¿no? Por supuesto. O alguna cuestión, o están portándose mal, o lo que quiera, están haciendo escándalo. De por sí un bebé distrae a todo el mundo. Sí. O sea, es imposible que no aunque sea uno así. No lo vea, pero sabe que ya entró. No, o sea, distrae a todo el mundo. Y entonces tiene la mamá cargada al bebé y todos están... O sea, es que es normal. Cuando entra mi nietecita tengo que luchar yo para concentrarme, ¿no? Es absolutamente normal que eso suceda. Pero entonces a veces los papás, como dice el dicho, ni comen ni dejan comer, ¿no? Ni viven ni dejan vivir, porque no los quieren llevar a cuna, pero los tienen dentro y no intervienen cuando tienen que intervenir, no los sacan para que cuando están llorando, ven que están distrayendo a todo el mundo, ¿verdad? Les sacan sus juguetes y el escándalo ahí y la gente no puede atender. Entonces, hay cosas que hasta son de sentido común y de educación realmente. Ya ni siquiera hablemos de cuestiones bíblicas, cosas de educación elemental, cosas básicas. O sea, no debo yo perjudicar a los demás, ¿no? Como si lo único que importara soy yo. No. Si tu hijo se está portando mal, remuévelo del culto, ¿verdad? Cuando se calme, vuelven a entrar. Los bebitos, pues haga uso de cuna. Si no quiere, que bueno, nosotros creemos que todas las generaciones deben estar ahí, pero cuando sea necesario, pues evite que el niño distraiga a todo el mundo, ¿no? Y podemos decir muchas otras cosas. Y bueno, después del culto, es una oportunidad para que los padres puedan decir, mira hijo, hoy no te comportaste adecuadamente, esto no está bien, vamos a orar que el Señor te ayude a entender que estás en su presencia, estás en la presencia del Rey de Reyes y debes tú cada vez estar más consciente de eso y debes tú, no debes distraer a los demás que están en la presencia del Rey, ¿verdad? Entonces, sin ánimo de caer en reglas excesivas, pero sí los papás pueden ayudar muchísimo a que los niños comprendan la diferencia entre ir al templo, como se dice, y adorar a Dios, ¿no? Sí, y ver la necesidad también de que pues el resto de la congregación también en amor ayude a los padres y aprenda que pues los niños son niños y no son como adultos que van a estar las 2 horas sentados y sin ni una bulla ni nada, porque a veces pues también podemos caer en el otro extremo de ser insensibles y los padres sentirse mal y abrumarse por el hecho de no puedo controlar a mis hijos. Y pues una mamá que tiene muchos hijos y solamente ella está yendo al culto, entonces es difícil también para ellos. Entonces ambas partes. Claro, ¿verdad? Podemos apoyar, porque bueno, a veces 2 cosas suceden. Una es la crítica, ¿verdad?, de los otros, cuando que deberíamos ofrecer ayuda a esa familia, ¿verdad? Pero por otro lado, a veces son los otros los que no apoyan. ¿En qué sentido? Distrayendo a los niños, ¿verdad? Dándoles dulces a los niños y haciéndoles fiestas cuando deberían estar escuchando la palabra, ¿no? O adorando a Dios. Sí, así es. Pero la verdad es que... Hay más que decir, pero tenemos que avanzar. Así es. Podríamos hacer un podcast entero de esto. Así es. Hagamos otro podcast que se llama... No. Los niños en la iglesia. Así es. Pastor, hay muchas cosas en la Biblia que cuando nosotros leemos pareciera que así es y debe de ser. Pero pues todo lo tenemos que ver en su contexto, en el género del libro y todo esto. Entonces, la pregunta es si nos puede ayudar para cómo una persona leer algún pasaje, y hablando ahorita de Corintios, porque usted mencionó en el sermón pasado que hay cosas que son prescriptivas y hay cosas que son normativas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a la palabra y ver estas diferencias? Porque algunos hermanos han comentado de que hay muchas cosas que nosotros hemos leído y hemos dado por sentado de que así es, cuando realmente está dando a entender otra cosa cuando ya leemos, profundizamos, escuchamos un sermón. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa diferencia y poder tener más claridad a la hora de leer la palabra? Bueno, la respuesta corta es: en un año más o menos inscríbase al Instituto AIGES.
No, bueno, Haciendo promoción. Instituto AIGES todos los domingos 6 de la tarde. Más información llamando. Aquí en pantalla va a aparecer. Le dejamos los datos en la descripción aquí abajo, ¿no? No, bueno, no, igual, bueno, hay mucho que decir al respecto, pero yo creo que todo tiene que ver con precisamente el hecho del deseo de profundizar en la palabra. Y para ello pues hay que invertir tiempo, ¿no? Y hay que invertir recursos. Lo que pasa es que la gente, pues ahora en la época del chat GPT y demás, pues quiere que ya le digan todo, ¿no? Y aún sin chat GPT, o sea, la gente le da flojera. Yo mira, aún el uso de un diccionario en español, ya no hablemos de griego, no hablemos de hebreo, pudiera ayudar mucho a arrojar mucha luz, ¿verdad?, con respecto a qué dice un pasaje, la gramática, qué es un sujeto, qué es el verbo, qué es el predicado, qué es un adjetivo calificativo, qué es un adverbio, qué es una preposición. O sea, todo eso pues puede ayudar muchísimo a entender la palabra. Y por supuesto, también el tomarse el tiempo pues para estudiar el trasfondo de un libro, el trasfondo histórico. Hoy tenemos innumerables recursos, hay Biblias de estudio, hay muchos recursos aún en internet que son gratuitos. Aquí en nuestra librería pudiera comprarse o encargar un libro básico de hermenéutica, de interpretación, con principios que nos ayuden a poder leer la Biblia en una mejor manera, ¿sí? Interpretar la Biblia en una manera más adecuada. Y como decía, hay muchas cosas que pudiéramos nosotros decir, pero es importante que nosotros comencemos con una lectura cuidadosa del texto, ¿verdad? Sin prisa, tomando nota, haciendo observaciones de cosas que nos llaman la atención, notando dónde se sitúa ese pasaje en la carta, en el libro, cuál es el contexto, qué dijo antes, qué dijo después, y cómo lo que se dice se compara con lo que ha dicho en el resto del libro, ¿verdad? Ciertas frases, bueno, son frases que el autor dijo en función de lo que estaba sucediendo allí, y aunque quizá no sea algo normativo para todos, el principio aún, pues digamos, está vigente, ¿no? Por ejemplo, el pasaje, el capítulo 14, pues no tenemos nosotros profetas ya, ¿no? Ya el canon se cerró y las palabras que Dios nos habla, las habla a través de su palabra, de la exposición de su palabra, ¿sí? De la lectura de su palabra. Entonces, cuando Pablo habla de que los profetas eran interrumpidos por sus esposas, pues digo, eso es algo que no sucede el día de hoy en cuanto a que no tenemos profetas, pero el principio de la sumisión a la autoridad permanece, y esto pudiera ser, pudiera aplicarse, como decíamos en el culto. A lo mejor el matrimonio están juntos ahí en un estudio bíblico. La esposa no debe de ninguna manera socavar la autoridad del esposo o denigrar al esposo, o el esposo dice una opinión en el estudio bíblico y la esposa dice, amorcito, la verdad, cállate, ¿no? No, o sea, el principio está vigente ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo saber eso? Bueno, cuando nosotros estudiamos el trasfondo de la carta y nos damos cuenta de qué estaba sucediendo, y también cuando comparamos lo que se enseña en el pasaje con el resto de la enseñanza de la Escritura, ¿no? Que dice la Biblia como un todo acerca de estos dones que se dieron, que dice la Biblia acerca de la revelación, en fin. Vuelvo a mi punto inicial. Todo esto requiere que la gente pues quiera invertir tiempo, ¿sí? Hay cosas que no entendemos, pero si le dedicáramos un poquito más de tiempo, muchas dudas se aclararían, ¿sí? A veces tan simple es esto como que leamos con cuidado. No me había fijado que aquí dice, así que, bueno, eso quiere decir que está aplicando lo que ya dijo hace un momento, ¿no? Entonces,
dedicar el tiempo, una hora para el estudio, con recursos, un buen diccionario, una buena Biblia de estudio, ¿verdad? Un buen comentario del libro que estoy estudiando. Todo eso puede ayudar, ¿sí? Nada más que la gente tiene que querer hacerlo. Y la verdad de las cosas es que no quieren, ¿sí? Hay mucha flojera, hay mucha pereza con respecto al estudio de la palabra. Y como dije, estamos siendo moldeados por los medios que ya tenemos. Entonces ya ni siquiera queremos leer. Resúmemelo ChatGPT, ¿no? Prefiero el resumen que me da Google ahí, o que el resumen del chat. Dame las ideas principales del pasaje, ¿no? Entonces, o ya ni siquiera queremos leer, léemelo Siri, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? Entonces todo eso va moldeándonos y es claro que ya no queremos nosotros de ninguna manera pensar, meditar, reflexionar, ¿sí? Pensar con detenimiento, estudiar. Obviamente la gente lee 2 versículos, ya no quiere leer nada más y ya ni siquiera, digamos, querer leer un comentario del pasaje o hacer un estudio. La gente no quiere hacer eso. Entonces, pues yo le diría a esa persona que hizo la pregunta, pues invierta tiempo y recursos para estudiar la palabra. O sea, el estudio de la palabra es como cavar, ¿sí? En busca de diamantes. Hay que trabajar, ¿no? Hay que cavar con la pala ahí. Vamos a sudar, pero va a ser hermoso cuando tengamos frente a nosotros los diamantes, ¿verdad? Las piedras preciosas de la palabra, ¿no? Gracias, pastor. Y pues con eso en mente, si nos puede ampliar un poquito más en el versículo donde Pablo dice: no permito que la mujer hable. Esto aplica a las mujeres en la iglesia el día de hoy, como para sustentar el hecho de que las mujeres no deberían enseñar en la iglesia, las mujeres no deberían de participar dentro de la iglesia. No. De hecho, si regresamos al capítulo 11, nos vamos a dar cuenta de que Pablo no está prohibiendo a las mujeres orar, ¿sí? No está prohibiendo a las mujeres intervenir en el culto. Dice Pablo aquí, más bien Pablo está hablando de aquellas mujeres que lo están haciendo en una manera incorrecta. En ese entonces estaba hablando Pablo aquí de la cubierta del velo, lo que eso fuera, esa señal visible de autoridad, ¿sí? Ellas lo estaban haciendo en una postura de desafío a la autoridad, ¿no? Pero de ninguna manera Pablo está diciendo aquí que las mujeres no deben orar. O sea, una lectura cuidadosa de este asunto nos muestra precisamente que Pablo no se opone a que la mujer ore en público, pero que debe hacerlo en la manera apropiada, ¿sí? Con respeto a la autoridad que Dios ha establecido. Ahora, dicho lo cual, tenemos que decir, y quizá esto obviamente va a ser asunto de otra plática, mientras que Pablo no prohíbe a las mujeres enseñar en la iglesia, hay oficios que han sido reservados para el varón, ¿sí? El oficio de anciano en la iglesia, e inclusive de diácono, han sido reservados para los varones. Y ahí Pablo diría, no, en ese sentido no permito a la mujer que ocupe ese lugar de autoridad que corresponde a un varón. Dicho lo cual, eso no quiere decir que una mujer no pueda enseñar inclusive a varones, pero lo tiene que hacer bajo la autoridad del consistorio de la iglesia, de los ancianos de la iglesia, y no ella adoptando una postura de autoridad como los varones pues tienen en la iglesia. Yo sé que esto pues obviamente suena misógino y demás. Bueno, regresando al pasaje en capítulo 14, Pablo cuando dice no permito a la mujer hablar en público, ¿sí? Recuerda, probablemente está hablando de esposas, ¿sí? Y está hablando de esposas de estos profetas, muy probablemente de eso está hablando, de estas mujeres que estaban corrigiendo a los esposos en público. Entonces yo creo que aunque no fuera ese el caso, el principio es el mismo. En público una mujer no debe mostrarse irrespetuosa con su esposo ni con ninguna figura de autoridad. Pablo dice, si tiene dudas y quiere contrapuntear, hágalo en casa, ¿no?
hágalo en casa, ahí ya discuta con el esposo, ¿no? El contexto... discuta, pero en la casa. Discuta, pero en la casa, con respeto, por supuesto. Pero el culto público no es el contexto. O sea, para que la mujer esté queriendo corregir al varón, al esposo, ¿verdad? Sobre todo en este caso que eran, pues, sus esposos eran pastores, ¿no? Profetas ahí en la iglesia. Eso no está bien. Entonces, no debemos tomar lo que Pablo dice y entonces generalizarlo y decir ninguna mujer debe hablar en público, ¿no? Hay una película que a mí me gusta mucho que se llama El padre de la novia. En la secuela, pues, en la segunda parte, por varias situaciones, por las locuras del esposo, ¿verdad? Del papá de la novia, cuando le dan la noticia de que va a ser abuelo, bueno, se siente mal porque se siente viejo y quiere revivir su juventud, y bueno, empieza a hacer locuras, ¿ok? Y una de esas es que vende la casa sin decirle a su esposa, ¿no? Se la vende a un hombre de negocios, un árabe, pues, ¿sí? Y este árabe va a la casa a hacer la negociación con el hombre, ¿no? Y lleva a su esposa. Y entonces el árabe está hablando con el dueño de la casa, y hay un momento en que la esposa quiere intervenir para decir algo que ella quiere, y el árabe dice, "Macay Kalén", le dice, ¿no? Y la esposa baja la cabeza, ¿no? No estamos hablando de eso, ¿verdad? No estamos hablando de esa clase de que la esposa debe estar así agachada y sumisa y no puede decir nada y no puede enseñar a nadie. No, hay mujeres capaces aquí, por ejemplo tú, ¿no? Dios les ha dado dones de enseñanza y pueden bendecir aún a varones con su enseñanza, pero todo hecho desde una postura de respeto a la autoridad y no adoptar, ¿sí? No adoptar una posición que no le corresponde, ¿no? No debe haber pastoras, por supuesto que no. De hecho, por ahí hay una discusión, no me acuerdo en qué contexto, sobre si es correcto. Una revista especializada en estas cuestiones de hombres y mujeres, ¿no? En antropología y demás. Pero si está bien que en ciertos, digamos, organismos interdenominacionales nosotros le llamemos pastora a las pastoras. ¿Sí? Una discusión para otro momento también, ¿verdad? Pero el punto es que, si bien eso es cierto, tampoco no vamos a caer en el extremo de decir que una mujer no puede enseñar absolutamente nada en la iglesia, que no puede usar sus dones de enseñanza. No, bajo la autoridad del consistorio, inclusive puede dar una conferencia en la iglesia, pero no una predicación desde el púlpito, ¿sí? Porque ese es un símbolo de autoridad dado al varón, ¿no? Gracias, pastor. Y una de las cosas que usted también mencionó en el sermón... Bueno, pero antes de eso, tal vez en algún momento tú puedas contar tu historia, que cuando viniste al seminario tú venías convencida, ¿no? Y con la consigna de ser pastora, ¿no? Sí, así es. ¿Y te costó mucho cambiar de opinión? Creo que más fue la presión social en la que crecí y como dar por sentado ciertas cosas que así es y no está mal. Okay. Pero cuando uno llega, bueno, en el caso mío, llegué al seminario, empecé a estudiar la palabra, entonces me encontré con ese choque de decir, pues esto me han enseñado, pero esto dice la palabra. Okay. Y llegar al punto de decir, a ver, no, o sea, la palabra me está enseñando esto, y pues el Espíritu Santo da convicción de decir, si la palabra lo dice, la palabra es la palabra. Claro. Entonces al final, pues fue la palabra, pero sí, yo creo que muchas veces damos por sentados en ciertos contextos que así es y no lo cuestionamos, no lo preguntamos, no lo estudiamos, no lo meditamos, pero creo yo que es el poder de la palabra que nos redarguye, nos enseña, nos instruye, nos guía, nos corrige. Sí, pero sí es para otro podcast. Exactamente. Se va a llamar Confesiones con Dina, ¿no?
Y pastor, una de las cosas que usted mencionó, bueno, que ha estado mencionando Pablo, ¿verdad? De que todo se haga para edificación. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, me llama la atención que Pablo no solamente le dice a las mujeres que callen en la congregación, sino también a aquel, si no hay intérprete, callen. Exacto, O sea, ese es el callando. punto. Inclusive a los profetas les dice, a ver, uno por uno, ¿no? Sí, O sea, porque Pablo pone orden a todos allí. A todos. Y de hecho, al final les dice, bueno, si alguno se cree profeta y... al final, cuando Pablo da esas instrucciones, es importante ver eso. Qué bueno que lo señalas, porque para que vean que Pablo no es un misógino aquí, que tiene su pequeño club de Toby, ¿no? Para oprimir a las mujeres. Pero nota, por favor, que al final, en el capítulo 14, dice Pablo así. Si alguno se cree, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. ¿Va a ser el que ignora? Pues que ignore. Otras versiones dicen o dan a entender que si vas a querer ignorar esto, pues el Señor te va a ignorar a ti también, ¿no? Pero es importantísimo lo que Pablo dice aquí. Vaya, si alguno se cree profeta o espiritual y no se somete a estos mandamientos, pues no tiene nada de profeta ni de espiritual, ¿no? O sea, lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo con autoridad apostólica. Él dice, ¿acaso ha salido de ustedes, versículo 36, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? O sea, ¿ustedes creen que su iglesia puede ser distinta a las demás iglesias? ¿Ustedes creen que su iglesia está por encima de la autoridad apostólica? ¿Ustedes creen que su iglesia no tiene por qué someterse a lo que hemos enseñado? O sea, ¿son ustedes algo especial? Está diciendo el apóstol Pablo ahí, ¿no? Entonces es importante señalar eso, porque no solamente Pablo le dice a las mujeres silencio, ¿no? Sino también a los glosolalios, ¿no? Como decíamos, y a los profetas ahí. Ajá. Y como todo pastor tiene que ser no solamente de mutua edificación, sino también una de las cosas que se ha enfatizado, que Pablo ha enfatizado, que usted ha enfatizado, es que el culto es corporativo, no es una actividad personal, no es un devocional personal, porque pues siempre se tiene mucho este pensamiento dentro de la misma iglesia, es Dios y yo no voy a más que adorar al Señor y no me importa lo que los demás digan, si están o no están, o sea, como menospreciamos el cuerpo de Cristo constantemente con este tipo de comentarios. Entonces, ¿cómo ayudar a aquellos que por más que escuchan que la vida cristiana, que la adoración es corporativa, siguen sin querer tener esa comunión con otros creyentes? O sea, ya a esas personas se les ha exhortado constantemente a que vean que somos un cuerpo, pero tienen una actitud muy individualista dentro de la iglesia y no quieren tener relación con otros o profundizar en comunidad con otros porque quizá han sido heridos o por X o Y razón. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Bueno, yo creo que siguiendo a lo que has dicho, tú has dicho que ya se les explicó, se les dijo, etcétera, pues a lo mejor hay que quizá eso suene muy duro, ¿no? Pero sería bueno que llevarlos a cuestionar su cristianismo. Porque, como decía John Stott, un cristiano sin iglesia es una aberración. En cuanto al Nuevo Testamento, es una aberración, no existe tal cosa. Y el apóstol Juan habla de que tenemos comunión unos con otros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Los dos mandamientos también, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y mostrar a esta persona o a esas personas que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto hay una dimensión corporativa. Entonces yo no puedo querer a Jesús si no quiero a la iglesia. Y si en verdad yo no quiero tener comunión con nadie en la iglesia, pues probablemente no soy cristiano. Porque como dice Juan, el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5. O sea, es imposible no querer tener comunión con la iglesia. Pues yo lo que diría, tal vez habría que cuestionar la afirmación de tener fe salvadora si la persona no tiene ese fruto
de amor, ¿sí? Hacia el cuerpo de Cristo. Ahorita recordando en una clase que usted dio, mencionó algo que, hablando del Ministerio de las Siguientes Generaciones, que me impactó mucho, que es algo que Dios ha trabajado mucho por estos años, pero usted mencionó, la familia es para siempre, la iglesia es para la eternidad, el cuerpo. Sí, mi amigo Mike McGarry dice eso. Sí. Y usted lo mencionó, y es algo que creo que a veces, o sea, siempre como que menospreciamos mucho la iglesia. O sea, amamos mucho a nuestra familia y no está mal ni nada de eso. Pero a veces como que se tiende a hacer tanto énfasis en la familia carnal que la iglesia pasa a segundo plano y menospreciamos mucho el cuerpo de Cristo. Es la teología, yo decía, de Don Corleone, el padrino, ¿no? El de la familia, pero también de Toretto, ¿no? Rápidos y Furiosos, ¿no? ¿Cómo es? La familia es primero, no sé qué. Bueno, Vin Diesel, ¿no? Rápidos y Furiosos. O sea, la familia es primero, ¿no? Y muchos en la iglesia así viven. La familia es primero y si tienen que pelearse y dividir la iglesia por ser leales a su familia carnal, biológica, lo hacen, ¿sí? Cuando que deberíamos entender que esta familia carnal es temporal. Sí. Uh-huh. Así es. Y ya para terminar, pastor, nuestra última pregunta. Uh-huh. Una de las cosas que Pablo menciona es la importancia de exhortarse mutuamente. Uh-huh. Y usted mencionaba en el sermón que esto tenía que ver con animar la exhortación. ¿Cómo entonces nosotros podemos ver que el significado de la exhortación mutua dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia? ¿Cuál es el significado? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí, porque a veces pensamos en exhortar y lo que viene a la mente es regañar. Bueno, en el capítulo 14, Pablo menciona al final, en la última sección que nosotros vimos, que pues no debiera suceder nada que entorpezca pues precisamente lo que la exposición de la palabra busca alcanzar, ¿no? Pablo dice entonces con respecto a los profetas, dice, porque pueden profetizar, versículo 31, uh-huh, todos uno por uno, para que todos aprendan. La palabra tiene que ver con el discipulado, para que sean instruidos, para que sean exhortados, sean animados, pero también, por supuesto, esto puede entenderse como la exhortación cuando una persona pues no está viviendo conforme a las Escrituras. La predicación, por supuesto, debe consolar, debe animar, pero también debe exhortar, debe reprender, etcétera, ¿no? No solamente la predicación de la palabra en el culto busca instruir, pero también animar, exhortar, reprender, etcétera. Ahora, nosotros debemos también desarrollar el ministerio mutuo, de animarnos unos a otros, ¿sí? Y de exhortarnos en amor el uno al otro, con mansedumbre, con humildad. A veces hay creyentes que van a requerir de ánimo, ¿sí? Están desanimados por los golpes de este mundo caído, o inclusive por cosas que han sucedido en la iglesia, en fin. Pueden desanimarse por situaciones particulares. Entonces se va a requerir que otros hermanos les animen, ¿sí? Les levanten, les consuelen, en fin. Pero a veces también va a requerirse exhortación, ¿sí? Y la exhortación pues tiene que ver con una palabra de, vamos a decirle así, de llamada de atención, ¿verdad? Conforme a la palabra. Mira, hace tiempo que no te veo en la iglesia, ¿qué está pasando, hermano? O sea, o he visto que en tus redes sociales que el domingo, en lugar de estar acá, te veo aquí, allá o acullá, ¿no? En lugar de estar aquí en la iglesia. Y en el amor de Cristo quiero decirte, ¿sí? Que esto no está bien. A veces va a ser necesaria una reprensión más firme, más fuerte, ¿no?
Esa es parte del ministerio mutuo que todos los creyentes debemos tener. Hay algo que el escritor de Hebreos dice que hemos citado mucho, pero que es importante que la gente tenga muy, muy en cuenta. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 3. Ahí el escritor de Hebreos llama a sus destinatarios precisamente a este ministerio mutuo cuando él dice lo siguiente. Es que aquí las páginas se andan pegando aquí la una a la otra. Bueno, aquí está. Dice así en el capítulo 3, versículo 12: tengan cuidado, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, dice el escritor, tengan cuidado, hermanos, de que no haya en ustedes un corazón malo de incredulidad, porque ¿qué va a pasar? Ese corazón a la postre finalmente les va a hacer apartarse del Dios vivo. Entonces aquí viene la importancia del ministerio mutuo. Antes bien, exhórtense unos a otros, en tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, cuando uno ve que la persona está dando atisbos de que en esa persona hay un corazón malo de incredulidad, la exhortación es importantísima. ¿Por qué? Porque la persona puede endurecerse por el engaño del pecado. El endurecimiento del del corazón puede estar sucediendo. La persona puede estar sucumbiendo a las mentiras del pecado, al engaño del pecado. Entonces vemos que esa persona empieza a faltar a los cultos, empieza a faltar a los estudios bíblicos. No me malentiendan, no estoy diciendo que si faltó una vez ya no es cristiano, ¿no? Pero ya veo que es un patrón que se está dando. Entonces, exhortar a la persona en amor, ¿sí? O yo vi de pronto una hermana, vamos a conectar esto con Corintios, ¿no? Que fue irrespetuosa con su esposo en público, ¿no? En amor, acercarse, puedo hablar contigo, hermana. A veces no te diste cuenta, pero la manera en que le hablaste a tu esposo no es la correcta. Y te lo digo porque te amo en el Señor y nos necesitamos el uno al otro. Sé que las personas pueden reaccionar mal, pero ese no es nuestro asunto. El Señor nos manda a hacer esto en amor, en humildad, con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Con el propósito de que la persona no sea endurecida, no vaya siendo engañada por el pecado y finalmente termine apartándose, ¿no? Entonces, eso es parte del ministerio mutuo. Es lo que se llama disciplina informal, ¿sí? Esa disciplina informal debe estar sucediendo todo el tiempo. Los miembros deben estar disciplinados el uno al otro. Y cuando en una iglesia sana, esto sucede todo el tiempo. O sea, una iglesia sana no es que se caracterice porque nunca hay necesidad de eso. Al contrario, una iglesia sana muestra precisamente esa sanidad en el sentido de que los miembros están previniendo, ¿sí? Hay disciplina preventiva, si tú quieres, ¿no? Están exhortando el uno al otro, están arrancando el pecado cuando está brotando, ¿sí? No dejan que siga creciendo y ya se vuelve un arbolote y entonces el consistorio tiene que tomar su hacha para cortar el árbol, ¿no? Entonces, eso debiera suceder en la iglesia, ¿sí? Esto se hace desde el púlpito, en las predicaciones, se hace en los salones de clase, se hace en consejería, pero también mutuamente. Y es algo que nuestra iglesia debería practicar mucho más. Sí, nos necesitamos todos mutuamente. Así es. No podemos crecer ni florecer como cristianos solitarios. No. Porque somos un cuerpo. El diseño de Dios para la vida cristiana es que esto sea un proyecto comunitario, ¿verdad? Y así es, así Dios lo diseñó. Por eso, quien dice que ama a Jesús pero no a la iglesia, o quiere el cristianismo pero no la iglesia cristiana, que está bien, sí Jesús pero no los cristianos, probablemente no es cristiano o no ha entendido lo que la palabra enseña. Sí, así es. Así es que, pues, hemos visto hasta aquí la importancia de la iglesia, de la comunidad, la edificación mutua, de que todos tengamos un rol
para que todo sea en orden y decentemente dentro del culto. Pues sí, yo, muy buenas preguntas, gracias por enviar esas preguntas. Yo esperaba también más preguntas sobre la cuestión de la liturgia y demás, pero quizá en otra ocasión, ¿no? Fueron muy buenas preguntas, gracias por enviar esas preguntas, les animamos a que... por cierto, Dina, ¿dónde pueden enviar sus preguntas? Quizá algunos no saben. Claro, si no lo saben, pues no. Si no lo saben, no van a ver esto. Y está de más que digamos a dónde, ¿no? Porque algunos entregan sus preguntas en notitas. Qué bueno, después del culto, qué bien. Ajá. Pero también mandamos el aviso a los grupos de mujeres y hombres en los grupos de la iglesia y pues ya nos mandan a mi esposo o a mí las preguntas y pues ya nosotros las hacemos aquí, pero si usted gusta hacer preguntas, Sí, para aquellos que pues han encontrado útil este podcast que no asisten a nuestra iglesia, ¿cómo pueden ellos enviar si quisieran alguna pregunta? La opción de los comentarios en YouTube. Yo creo que vamos a estar más pendientes de los comentarios en YouTube. O al número de WhatsApp. O podemos dar, el número de WhatsApp 39-150-3896 para que manden sus preguntas. O sea, 3 9, ¿no? Ajá, 999-150-3896. Esa es la manera en que me lo aprendí. Pueden mandar sus preguntas que tengan que ver con los capítulos de ahorita 15 que vamos a empezar. Pues para aquellos que no son de nuestra iglesia y quieren mandar preguntas, pues también bienvenidos, ¿verdad? Pueden ir viendo los sermones, se suben aquí, se suben a YouTube y ya en la siguiente semana pues ya se... Sí, es importante recalcar, ¿no? Que no queremos invadir claro. Otras iglesias. Nuestro propósito al crear este podcast fue que nuestra iglesia, la iglesia local, pudiera profundizar en pues el entendimiento de esta carta, y por eso no es un podcast que trate de como se dice, de dulce, de mole, de chipilín, o sea, de todo, ¿no? Se trata de 1 Corintios. De verdad estamos agradecidos por las personas que nos ven, que no son de la Iglesia Jesús. Estamos muy agradecidos y qué bueno que esto les pueda servir y de verdad continúen acompañándonos, por favor, hasta que su pastor se los prohíba. Gracias, pastor, por contestar las preguntas y gracias a ustedes que llegaron a este podcast. Recuerden que vamos a iniciar el capítulo 15, así es que no se lo pierdan. Pues, así es. Gracias, pastor. Capítulo 15 ya. Bueno, pues muchas gracias y le esperamos en la próxima sobremesa.